Y aquí está grabando. Ya, entonces, acá tenemos cómo se estiman los parámetros. Esta es de la forma matricial, donde X constituye a los valores de la muestra eh, y Y corresponde a los valores de respuesta de, de las variables que queremos intentar explicar. ¿Ya? Entonces, acá también tenemos el intervalo de confianza de los parámetros, de más o menos para saber de qué forma eh, explican a un aumento de la variable independiente a la dependiente. Acá tenemos el estadístico individual, porque recuerden que cuando nosotros hacemos el ANOVA, que, que está aquí abajo, este solamente nos dice si que al menos una es distinto a cero. Este es para hacer individualmente, acá en este también, pero este es de forma generalizada y ahí se ve también el efecto en cómo influye la agregación de esa variable. Eh, donde acá en el estadístico es el BJ estimado, que es del modelo, menos el que nosotros queremos comprar, que generalmente es cero, porque es el que nos interesa, probar si es que es o no, dividido por la varianza, que vendría siendo el, la media cuadrática del error, por el CJ, C sub JJ, que constituye a el valor de la diagonal de esta matriz, de la inversa, de la matriz transpuesta de X por X. ¿Ya? Este es cuando nosotros queremos estimar un cierto valor, un tal valor esperado. En cambio, este es cuando tiene que ser un valor cualquiera. La única diferencia es que se le suma un 1. Cuando nosotros queremos extrapolar o predecir ciertos valores. Eh, acá está, como le dije, la otra prueba, que si es que la prueba individual lo vamos a hacer a través del F. Aquí es como calcularlo, que en el fondo es como la parte numerador del coeficiente de determinación parcial. Y acá también puse aquí otra fórmula de cómo calcular el R cuadrado ajustado. Y aquí también está el estadístico a comparar, que es, que es el F alfa distribuido con R, no, de ser P, R, N menos P, que hace R de la regresión y P de los betas, ¿ya? Y lo mismo pasa acá con el estadístico, que acá se distribuye con N menos P grados de libertad. Ya, entonces vamos con el ejercicio. Eh, igual es un poco simple, pero lo ideal es hacerlo con todo, porque solamente agregué dos variables para también mostrar todas las cosas de hacer. Entonces el ejercicio dice más o menos así, que lo seguí aquí en Montgomery Peck, de donde está el libro del ejercicio, describen el empleo de un modelo de regresión para relacionar la cantidad de tiempo requerido por un vendedor de ruta chofer para abastecer una máquina vendedora de refrescos con el número de latas que incluye la misma y la distancia del vehículo de servicio a la ubicación de la máquina. Este modelo se empleó para el diseño de la ruta, el programa, el despacho de vehículos. Acá en la tabla, pero la tengo que escribir a mano. Presenta 25 observaciones respecto al tiempo de entrega tomada del mismo estudio descrito por Montgomery Beck. Entonces, nótese que esta es una expansión, ese es del ejemplo anterior, o sea, del capítulo anterior, que como es lineal es solamente una variable. Simple, acá es múltiple porque agregamos dos. Acá la explicación de qué es lineal tiene que ver más que nada con las variables explicativas y también de los parámetros, y que solamente es lineal, es decir, que tienen grado 1,
Si le llegasen a presentar un ejercicio que no fuera lineal, por ejemplo, si tuviéramos que I es igual a más bx1 más c x2 más d x1 x2, esto ya no, obviamente ya no sería lineal por el tema de que hay una variable que relaciona las dos, lo otro que no es de grado 1, y para eso tienen que usar una variable de sustitución, por ejemplo, no sé, un z igual a x1, x2, y ahí reemplazarlo en el modelo. ¿Ya? Lo otro también que este modelo también ve variables cualitativas, que eso lo van a ver más adelante, como que acá se utiliza como variables dummy, que son o binarias, sí, o sea, se ocupan como dummy, pero los valores son binarios, que solamente puede tomar dos valores. Uno si es que toma tal valor, o cero si es que es tal valor. Por ejemplo, variables cualitativas ordinales puede ser el sexo, nivel de estudio. Ahí no que sean más que binaria porque con el nivel de estudio puede tomar más de uno. Entonces se le van asignando valores. ¿Se entiende un poco eso? Sí. Ya. Entonces, veamos. Entonces, acá como ustedes pueden ver, acá tenemos los datos. Acá ustedes ven que acá en datos, análisis estadístico, en regresión, acá están los rótulos, nivel de confianza 95 y rango de salida. Y lo vamos a colocar aquí para que lo muestre. Ya, solamente eso. Aquí el I sería la cantidad de tiempo Requerido. requerido por el vendedor. Sí, Y anotemos, la 2X sería anotemos eso mejor para... Ya, entonces la variable dependiente I es tiempo, cantidad de tiempo requerido por un vendedor. Las variables independientes, X. Ya, entonces tenemos que X1 corresponde al número de latas para abastecer la máquina, y el X2 corresponde a la distancia la distancia del vehículo sí, del vehículo, del y vehículo la máquina. y la máquina. ¿Ya? Entonces, aquí me la vamos a poner para abastecer la máquina. Para abastecer la máquina, para que quede más claro todo. ¿Ya? Entonces, ahí están las dos variables.
Entonces, acá tenemos el resumen general, que podemos ver que el modelo explica un 98% de, de la variable dependiente. Alan, ¿Sí? una consulta. Lo que pasa es que vi en un PDF que había ciertos como eh, disposiciones de valores. Por ejemplo, creo que ahora que salió 98 era como un valor muy alto y es como medio sospechoso. Eso salía como salía una tabla en realidad. Eso está bien así como darle ese comentario con respecto a la tabla que vi. Mira, es que a prioridad eh, puede ser bueno, pero todo lo demás se puede ver a través de las pruebas posteriores, porque quizás también puede ser malo, porque a lo mejor las variables explicativas probablemente pueden estar muy relacionadas. Entonces eh, a lo que leíste, igual da como un supuesto general, pero eso después se va a ver más o menos con las pruebas posteriores, porque porque como nosotros vemos que el coeficiente de determinación es cómo explica la variable, y entonces podemos ver que igual el modelo es bueno a primera vista. ¿Sí? Por el porcentaje del coeficiente, que sería Sí, 98. sí, Ya. pero y por eso también mejor se ve mejor el ajustado, porque como si nosotros hacemos, a medida que nosotros vamos agregando más variables, porque eso también puede ser quizás, de lo que leíste, que no sé cuántas variables tú agregues, pero eso siempre va a implicar que el R cuadrado va a aumentar. Mira, por ejemplo, hagamos el mismo ejercicio, pero en vez de dos variables, Voy a poner X1, ¿no? espérame, parece que justo, espérame, vamos a grabarlo de nuevo, porque parece que con insertar la fila me lo cambió. Ya, entonces, vamos a hacer primero vamos al modelo general. Y ahí sí. Y ahí tenemos 98. Ya. Y ahora vamos a tratar de hacer lo mismo, pero en vez de con una sola variable, que esta va a ser x1. Entonces ahí significa que hay un coeficiente de 96 solamente. Y si lo otro lo vemos, vemos con el otro. Tampoco es la diferencia entre el ajustado y el coeficiente. Ah, claro, debe ser por lo mismo, por las variables. Sí. Ya. Y ahí se nota el tiro que dejando solo x2, ahí sí que explica muy poco. Pero ven, se nota la diferencia que si yo agrego otra variable va a aumentar. Y también otra forma de verlo es a través de las correlaciones. Por ejemplo, acá, coeficiente de correlación y el rango de entrada van a ser esto. Y hay rótulos en la primera fila y quiero que me los traigan acá. ¿Ven? Entonces aquí podemos ver que la variable dependiente es, está fuertemente relacionada con la variable x1. Eh, y
y más o menos, o sea, aquí es de forma directa, porque el coeficiente de relación puede tirar valor, va entre -1 y 1. En cambio con la x2 también es directa, pero no tiene tanta fuerza comparación como con la variable x1. Y eso también puede ser un factor de, del R cuadrado. Ahí está, ahí se fijan el coeficiente de correlación. Ya, y entre x1 y x2 también hay una cierta relación, pero muy poca. Entonces eso también nos puede dar un poco a pie por el tema de multicolonialidad que al no estar tan cercano a 1, no tengan tanta relación. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esto? Sí, Creo que, ya, entonces, y acá nos entregan el ANOVA. Entonces, donde tenemos que siempre es n-1, tenemos que los residuos es n-k, donde k constituye a los cantidad de estimadores o parámetros que nosotros queremos estimar, que en este caso son beta 0, beta 1 y beta 2. Y la regresión, los grados de lealtad siempre es k-1. ¿Ya? Que en el fondo son los, si se fijan, son los que constituyen a los que a los parámetros que van vinculados con la variable independiente. En este caso se excluye X, beta 0. ¿Ya? Entonces, luego acá tenemos la suma de cuadrados, tanto de la regresión como de los residuos. Y así nosotros sacamos la media cuadrática. Y así con eso nosotros sacamos el estimado. Y, o sea, el F observado, perdón. Y como el P valor es muy pequeño, es menor a 0,05, se rechaza H0. ¿Ya? Por lo tanto, al menos de los betas, es distinto de 0. ¿Ya? Y acá con el intervalo de confianza, acá nosotros también podemos ver el estadístico de cómo van cada, eh, cómo se va moviendo cada estimador, donde qué valores puede tomar. Por ejemplo, si vemos el X1, acá tenemos sus dos intervalos, y si se fijan, eso, como lo habíamos visto con la materia anterior, podemos decir que si nosotros hacemos una prueba individual para el beta 1, vamos a rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, el beta 1 va a ser distinto de 0. Lo mismo pasa con el beta 2 y con el intercepto, el beta 0. ¿Ya? Entonces, acá yo les quiero mostrar, por ejemplo, cómo hacer el intervalo de confianza aplicando esa fórmula. Entonces, esta la vamos a copiar. Y entonces aquí se rechaza H0. eh, por lo tanto, el modelo es significativo. Significativo. ¿Ya? Entonces, acá nosotros para estimar el beta, lo primero que tenemos que hacer es sacar el CJ.
el CJ sub J. Como yo les dije, corresponde a la multiplicación de la matriz transpuesta de la variable independiente, las X, por X a la inversa. Ya, entonces, nosotros vamos a copiar esto acá. Nosotros acá tenemos que agregar una variable auxiliar, o sea, una columna auxiliar que va a estar rellenada de puros unos. ¿Por qué de puros unos? Porque recuerden que si yo expreso este modelo en forma matricial, este uno está multiplicando los beta 0. Sería más o menos así. Tendríamos eso, acá tendríamos beta 0, beta 1. No sé si se acuerdan multiplicar matrices. Y acá tenemos los i sub i, que en este caso es hasta 25. ¿Ya? Que si se acuerdan de multiplicar las matrices o la respuesta ahí, esto de matricial es todo eso por eso me da eso. Entonces sería 1 por beta 0 más 9 por beta 1 más 100 por beta 2. Y eso es igual a la que está acá por el modelo. El I1, que en este caso vendría siendo 24,35. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la matriz X. Esto es la matriz X. Vamos a poner aquí matriz X. Entonces vamos a sacar la matriz transpuesta. No, ahí. Ya, acá como yo sé que son 25, por el tema para poder guiarme, porque eso es uno de los problemas del Excel, que yo para poder transponer una matriz, tengo que seleccionar toda la matriz como tal, que en este caso como es de 25 filas por 3 columnas, la transpuesta va a ser de 3 filas por 25 columnas. ¿Ya? Entonces ahí yo aprieto más para poner la función transponer y selecciono la matriz, que eso lo habíamos visto en la primera ayudantía. Que, que si yo aprieto Enter, me va a seleccionar solamente una casilla. Entonces yo tengo que apretar Control Shift Enter y ahí tengo la matriz transpuesta. ¿Ya? Entonces, ahora que ya tenemos eso, procedemos a aplicar la multiplicación, o sea, la inversa de la multiplicación de la X transpuesta por X. Entonces sería min verse, uy, ¿qué le pasó? Mi inversa, donde tenemos la matriz transpuesta, tenemos la matriz X. Ah, me equivoqué porque estoy seleccionando matrices. Aquí me faltó la multiplicación, que es M multo. Ya, ahí sí. Entonces, ahí es la multiplicación de la matriz transpuesta y de la matriz X. Control Shift Enter. Ahí sí, que se me había olvidado seleccionar la matriz. Entonces tuve que borrar esas llaves y ahí seleccionarlo y ahí apretar de nuevo Control Shift Enter. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos ver, por ejemplo, la variable 2, el beta 2, perdón, el parámetro del beta 2, vamos a encontrar que el CJ sub J
corresponde al elemento que está acá. Que está acá. Aquí. Si yo quiero ver el de beta 1, acá, y este es del beta 0. ¿Ya? Entonces, el intervalo de confianza de a un 95% de beta 2 sería, aquí tenemos beta 2, que esto va a ser menor o igual y mayor o igual. Entonces sería el estimador que nos dio, que en este caso es eso menos eh, la distribución T, el T observado, que era inversa de T, y acá dos colas, y si eran dos colas, 0,05, con grados de libertad n menos P, que P corresponde a las betas, entonces 22, y eso por la raíz, que haga la una potencia, de la varianza, que es la media cuadrática del error, eso por el CJJ que está acá, eso elevado a un medio, vamos a ver si es que está bien, ese es no, era 25, está bien con eso con la cola, y no, era 0,5, no era 0,5. Y con el más, eh, copiamos la misma fórmula, que esto va a ser, vamos a copiar esto, copiar, y acá más, un poquito. Eh, ¿se entiende? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Espérame, Sí se entiende. tengo duda con el estadístico. eh, a ver si es que está bueno. Mm, 66. A ver, déjenme ver el estadístico, que si no va a estar a la segura en vez de dos colas, pues le coloco solo. Yo me acuerdo que era 1 menos alfa medio. Sí, es que ese era en vez de dos colas, es solo con una cola. Entonces, esa es mi duda. Ah, está bien. Está bien, era 25, no 0,5. Entonces ahí yo me equivoqué. 0,025. Ahí sí. Porque mira, si el otro es 1 menos alfa, ese es para el estadístico de una sola cosa. Entonces aquí yo pongo Ahí se hace 1 con... menos alfa medios, que se vendría siendo 0,05, y lo mismo grado, y tengo la... Espérame, alfa medio, perdón, era 25. ¿Vale? ¿Por qué no me dio lo mismo? Eh, Raro, pero
pero este era estadística observada, ¿ya? Entonces, a ver, comparemos un poco, porque si no, algo está malo. Mm, Ya, comparemos con el beta 1. Beta 1 va a estar, el beta 1 va a estar más la segunda. Entonces, para el beta 1, aplicamos lo mismo que vendría siendo acá, J20 menos el estadístico, que es S, por la potencia de el error por la variable CJ dividido un medio. Hay una pequeña diferencia por eso, ¿no? Sí. Este da 255,031. Igual tengo esto. Espérame, hay algo que está malo. Sí. Qué raro que potencia la raíz. Este con 0,71. Y ahí. eh, mm, y ahí hay algo que me está fallando. Ah, no, no, voy. A ver. Ese, ahí sí. Con dos colas ahí, entonces en Es, 0,05. sí. Y ahí sí se me cumple con el 1 menos alfa. Ahí estaba el error. Eh, 0,025 y grado 22. Ahí está. Entonces, este lo vamos a cambiar. No, pues este está ahí. ¿Cuál es el error que tiene? Por L, L15. No, pues es 0,05. L15, L15. Ah, sí, sí, 0,05. Ahí sí, ahí está. Entonces, ahí tenemos, porque ahí tenemos 004681. No, algo me equivoqué. Que lo estoy viendo aquí con multiplicamos el L36. Creo que no era L36. No, es L15. Se me corrió la fórmula. Ahí sí, ahí sí. ¿Ya? El L36, ¿qué era el L36? Ah, me estaba confundiendo del modelo. Era de una sola variable, cuando dejamos solamente con el X1. Este es del error, es del modelo completo. Ahí está ahí ingresando el de una variable, el de X1. Sí, sí, ese era el problema. Ya hubo un error acá porque como hice las tres juntas, tenía que fijarme con el primer modelo completo, que es ese, 5,2351. ¿Ya? Entonces, lo mismo, vamos a copiar la fórmula.
Entonces, ese fue mi error. Eh, eh, ya, y ahí tenemos lo mismo. Si se fijan, vamos a comparar ese igual al del modelo, el modelo completo. Ese, ahí está verdadero. ¿Ya? Ya. Y por último, el tema del el estimador, eh, que lo podemos hacer de las dos formas. Uno con esta, que ahí recuerden que se distribuye con T, que la prueba, o mejor dicho, el T observado, va a ser el beta que nos dio. Por ejemplo, si queremos hacerlo con beta 1, eso dividido por la raíz del error, que es ese. Este sí es del modelo general, perdón por el anterior, por el elemento CJ, y eso es elevado a un medio. ¿Ya? Ese es nuestro estadístico, que si se fija es el que tenemos acá. 29,342, 29,342. ¿Ya? Y si eso nosotros lo comparamos con nuestro T crítico será el inversa de T de 0,95, grado de libertad 2. Y ahí se rechaza H0, por lo tanto, no, como estamos, esto igual, como es a una cola, es, que es el mismo que teníamos ahí arriba. Ahí, por lo tanto, se rechaza H0 y por lo tanto podemos decir que esa variable es significativa. ¿Ya? Y para el otro estimador, que es el que tenemos acá, el que tenemos ahí, para que vean más o menos la diferencia, ya, nos pide primero la diferencia entre las regresiones, que acá más o menos es como el de coeficiente de regresión, determinación parcial, que la parte del numerador eh, corresponde a más o menos si qué pasa si es que en este caso, como es beta 1, qué pasa si beta 1 hubiera sido verdadero. ¿Ya? Entonces, para calcular sería la diferencia entre la regresión, la suma de la regresión total, que es esta, no, perdón, esa, menos la diferencia entre la regresión, pero si es que, como habíamos dicho, si beta 1 es verdadero, o sea que es 0, entonces solamente tomando como el modelo con x2, es decir, ese. ¿Ya? Esperen un poquito. Ujú. Mm, eh, para, para leer justo el tema de las diferencias, que como le decía aquí, con el F se ve también la participación. ¿Ya? Y eso dividido por las R, que vendría siendo 1. Ay, no estoy seleccionando la celda. Dividir 1 y como es 1, y todo eso dividido por eso es porque el R van siendo con las variables que se quedaron, que no son cero, porque en este caso es x2, para ver las dos.
¿ya? Entonces, eso por el error, que vendría siendo del modelo siempre del general. Eso. Ya, vamos a poner en paréntesis para que no... Ah, no, espérame. Ahí, No sé qué parte ocupaste de reste nuevo. mal parece. ¿Cuál ocupé? Porque, veamos. Creo que ocupaste el otro. Sí, no, no, está bien, po, porque es que lo estoy viendo con... ¿cuál estamos viendo? Comparación con eh, beta uno o beta 2. Estamos comparando con beta uno, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuánto te debería? ¿500 y tanto? ¿O No, es que está bien porque como estamos comparando con beta 2, es la suma de regresión eh, la suma cuadrado de la regresión del modelo general menos la del, la del modelo con X2, po. Porque si es que nosotros asumimos que beta 1 eh, beta 1 es igual a cero. En cambio, si yo lo hago con beta 2, yo tendría que este es con beta 1 para beta 1. En cambio, para beta 2 sería la suma de las regresiones, o sea, la resta de la suma de las regresiones de el modelo general menos, asumiendo que beta, beta 2 es verdadero, o sea que solamente con el modelo de beta 1, que es este, dividido 1, porque el solo grado de lo que quedó con del modelo, y eso dividido por siempre por la media cuadrática del error, ¿ya? Y ahí nos da. Ese corresponde a nuestros Fs observados, ¿ya? Y acá yo les puse que para ver si se rechazaba o no, el F crítico es F alfa con grado de libertad R y N menos P, ¿ya? Entonces, acá para el F crítico de este sería F crítico inversa de F, inversa de F. Probabilidad alfa, pero acá, como lo estoy viendo, no, sí, parece que 0,05, grado de libertad 1, este es n-p 22, no, este era 0,95, sí, ese es para solamente con una cola, porque para el otro, que, que se próximo ese ahí sí es 0,05 con grado 1 y 22. ¿Sí? Ya, ahí están las dos. Ya, y ahí llegamos a la misma conclusión y luego y ahí explicar que recuerden que el F
eh, que la variable, o sea, la variable aleatoria con t studi, con b grados de libertad, es una variable aleatoria con 1 y b grados de libertad. A lo que voy es que si nosotros elevamos al cuadrado esto, llegamos igual al este observado. ¿Se acuerdan de eso? Como decíamos que el F era más generalizado cuando nosotros queríamos hacer análisis de varianza, de un factor, con el tema de diferencia de medias. Lo mismo pasa acá con los betas. Entonces el F era de forma generalizada. ¿Se acuerdan de eso? Sí, siempre el F era el cuadrado de la T o dependía de las condiciones de los parámetros de F. No, es siempre con los mismos grados de libertad, po. En este caso Ya. cuando es 1, como le había explicado, eh, bueno, con, con 1 y b grados de libertad. Cuando tenemos, en este caso 1 y acá grado de libertad da lo mismo, porque como en este caso los dos son iguales, que son 22, entonces ahí lo concluimos. Entonces, Vale. acá lo que podemos ver, que si nosotros agregamos x1, coeficiente de determinación, aumentó un poco. ¿Ya? Entonces, ahora lo que prueba más decir esto es cómo se comportan los errores. Que aquí se hace lo mismo que hay que analizar los residuos. Entonces, para eso, vamos a volver aquí el predicho, que acá va a ser eso por su coeficiente, que es ese, más eso por su coeficiente, más la intercepción. ¿Ya? Y aquí están los residuos. Que va a ser eso menos no, Una al revés. consulta. ¿Sí? ¿No que para calcular el predicho se tenía que calcular con el B0, no con el valor de I? Ahí lo sumaste con Ah, el... no, pues no sumé con el valor de I, pues, lo que hice fue reemplazar, porque ahí tenemos nuestro modelo. Entonces fue Ujú, el beta 0, que es la intercepción, acá, que tenemos 2,263, sí. más 2, que el parámetro es beta 1 por cada variable del x1, más por el beta 2, que es eso, por cada variable de la x2. Lo consideraste. Ya, que creí Sí, mira, de que no lo habéis tomado. mira, Sorry, sorry, acá sorry, sorry. para la fórmula, mira, le vamos a mostrar Ujú. aquí algo del Excel, que aquí es fórmula, Ah, claro. Ujú. rastrear precedente, y ahí está. Bacán, súper. Ya, gracias. Gracias, gracias. Ya. Entonces, ahí calculamos los residuos o los errores, que más o menos, qué tanto esto del valor original restamos al predicho o con pronóstico. Y acá, ¿qué pasó aquí? No, algo pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Eh, ah, este fue el problema. Este es el problema. Que te faltó fijarlo. Porque como es el intercepto, ahí sí. Este es el intercepto. Entonces tampoco cambia. Este es el beta 2. El beta 2. Y este es el beta 1. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora aquí es vamos a quitarle la fórmula. Entonces aquí copiar formato. Después se vuelve a pegar y solo valores. ¿Ya? Y aquí, si se acuerdan, tenemos que ordenar los valores de menor a mayor, que está aquí hacerlo del Chavero Will.
para ver el tema de normalidad. Ah, ¿qué estoy tocando? Ah, estoy molestando acá. No, no importa. Entonces, voy a seleccionar esto, sí. La verdad como filtro. Y aquí ordenar de menor a mayor. Ahí están los valores. Entonces, eh, hacemos esto menos 0,05 dividido por el n. Luego aplicamos la inversa de la norma y pasemos a hacer al gráfico. Insertar gráfico de dispersión. Esto no. Ahí voy a ponerlo para que me tome en blanco. Entonces vamos a agregar valores X. Sería los residuos en comparación con su probabilidad, el Z. ¿Ya? Entonces ahí se ubican que igual si nosotros hacemos la línea, igual se ve como una línea recta. Eh, Acá tenemos dos valores que son un poco anómalos, que se alejan. Por eso a veces mejor trabajar con los residuos estandarizados, que no sé si lo vieron, pero que más que nada es castigar a cada error con, con su desviación estándar. Es decir, que eh, eh, ¿dónde vamos a borrar esto? No, vamos a copiar mejor esto. Vamos a copiar esto. O esto más que nada, porque esto es lo que interesa. Esto. Eh, sí, a los residuos le había quitado la forma, son valores. Los vamos a pegar acá. No lo seleccioné. Ya. Me faltan los otros valores. Este. Vamos a poner valores. Y ahora vamos a seleccionar. No creo que tengamos problemas con la tercera porque como está metida la segunda columna, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer a los residuos, estos, vamos a castigarlo. Entonces, esto lo vamos a dividir por la raíz de el error, como siempre falta fijar esta celda, por eso me está tirando error, y ahí nosotros vamos a graficar valores X, los residuos
y los valores. Igual, igual están alejados, pero se nota algún cambio, veamos un poco, si es que se notan. Aquí va a ser que no se mueve. Parece que no, que quedaron iguales, pero y a lo que voy es más o menos comparar de que esos, al castigarlos de esa forma, eh, no parecen excesivamente tan grandes. ¿Ya se entiende un poco lo que estoy diciendo? Sí, esos valores también los da el análisis de datos de regresión, ¿o no? Eh, Los residuos y los eh, residuos estándares. sí, pero como que dice la profe, acá está malo. Si nosotros lo vemos al Jamovi, está Ujú. mucho mejor. Entonces vamos a verlo al Jamovi. Esta semana trabajaron con él. Sí, Sí, un ratito. Eh, yo algo he estado viendo porque la verdad es que yo no lo he ocupado. Primera vez que lo veo. Entonces, lo que traté de hacer fue primero copiar los datos en un blog de notas. No sé si hicieron eso con la profe o, o o cómo, sea, o cómo lo pusimos cómo suben los datos en un Excel, ponen los datos, y se después puede cambian importar el directo formato. y, Sí, y se importa directo sí, pero tenéis que cambiar el formato así a la hora de guardarlo. del Excel. Sí, A ver, por ejemplo, guardar como y en vez del libro de Excel, ¿qué hay que poner? CBC. ¿Ese? ese mismo. Ah, ya, perfecto. Ahí me resultaba mucho mejor. Porque igual yo lo traté de pegar en un blog de notas y ahí no tuve problema. Me lo recibió ningún problema porque casi todos los programas, o sea, el blog de notas es como lo principal como para programar los programas. Y entonces, vámonos al Jamovi. Voy a dejar de compartir esto. Eh, la multicolonialidad, ¿lo vieron así eh, como ejercicio, cómo abordarlo, más que como Lo vimos explicación? como a la pasada, sí, como que sacamos los cálculos con el Excel, ¿Lo hicieron con el pero FIP o no? Sí, no sí, recuerdo. con el FIP. Perfecto. Eso también lo da el Jamovi. También sacamos con el Jamovi y hacíamos, creo que daba una tabla y los comprábamos. Pero lo que no entendí mucho era el significado, porque claro, la profe decía que todos, o sea, esto era como para la validación del modelo. Sí, que tiene que ver con que las variables están correlacionadas o tengan cierta relación muy fuerte. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Que hay variables que están relacionadas. Mm, Independientes que estén relacionadas, ¿ah? No, variables independientes, sí, pues, variables independientes que están relacionadas. ¿Qué puede ser? No sé. Puede ser, me tinca, no sé, pues velocidad y tiempo. Puede ser. eh, algo que esté fuertemente relacionado. Puede ser peso y estatura, tal vez. Mientras más Mm, alto, más pesa, no sé. no sé, no, ese no me suena tanto, porque no hay como una cierta Ya. relación. Pero ahí después podemos pensar que eso no ocurre. Ya, entonces aquí están los datos.
¿Ven? Entonces, si se fijan, yo los pegué como en un bloc de notas y, y me generan tres columnas insertadas. Me insertó tres columnas, que es donde la A, B, C y D la tuve que borrar. Entonces, acá nuestra variable es continua, pero con decimal. Acá nuestra variable es, en este caso, como era número de latas, corresponde a un entero. Y en esta también es continua, pero como era distancia, también debe ser decimal. Pero como están todos en... No pongamos decimal porque como es distancia, entonces puede tomar, es una variable continua. Entonces, pues, decimal. Ya, entonces, acá después nos vamos a regresión lineal, donde nuestra variable dependiente es la i, nuestro x1 son las variables, y aquí está. ¿Ve? Entonces, no los pongo. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos los mismos parámetros, Alan, igual, disculpa, creo que se sí, cambió las dimensiones de tu pantalla. sí, que No sé si los demás ven. la dividí en la mitad. No sé si ven el programa que para tener el Excel abierto. Ah, ya, entiendo. Entonces, ahí lo era para comparar más o menos. Entonces, acá tenemos los estimadores, tenemos los T y tenemos el P valor. Entonces, si, si nos fijamos, nos damos cuenta que las tres variables son significativas con un alfa de 0,05. Ya, entonces, acá después más abajo, nosotros eh, podemos, podemos ver la autocorrelación, el Shapiro, el Kublov. ¿Ven? De, eh, está más o menos al mismo gráfico de lo... ¿Se comporta normal o no? ¿Ah? ¿Se comporta normal? Sí, porque recuerda que aquí tenemos el estético nos dio 95 y el p-valor es mayor a 0,05. Entonces, si nos fijamos en el Excel que acá nosotros trabajamos, eh, lo- acá, voy a dejar de compartir el Jamovi para compartir el Excel. Entonces, si se fijan, este es con los residuos estandarizados. Vamos a agregar la línea de tendencia. Entonces, agregar línea de tendencia. Línea y presentar valor del R4. 98. Y el otro le da 95. Y en el otro me da lo mismo. Sí, pues, me dio lo mismo. Algo está mal, ¿no? Pero, ¿qué estaría mal? ¿El Jamovi o el...? Eso estoy pensando. Eh, no, que yo digo que no tiene que darle los dos el mismo estadístico, pero yo creo que en algún paso me habré equivocado. No sé si en ordenar los residuos, porque se restan 0,05, 0,00, no, 0,05. Eh, Se le resta 0,5. 0,5. Sí, Sí, era 0,5. Ah, ya, ahí está mi error entonces. Ahí está mi error. Ya, a ver, cambiamos entonces. ¿Dónde están los datos? Está ahí. Entonces, cambiamos. Entonces, es
es 0, o sea, este menos 0,5 dividido 25. Ya, ahí sí, ahí está. Ese fue mi error. Porque ven, se fijan que llegué a 95,40, o sea, 0,9541 y en el Jamóvil, se me olvidó compartir pantalla. Aquí 0,95. El otro decimal es 4. El otro dio 8. Mm, ya, ese decimal raro, pero por lo menos llegamos. A mí me suena porque la profe mencionó que no en todos se restaba con 0,5 que se ocupaba otro método o algo así, ¿o no? ¿Se escucha? Sí, te escuché. Sí, a eso se ve. Yo creo que sí, porque este lo ocupábamos nosotros porque era más básico, pero usaban otro método, me suena que dijo. Ah, ya. Y aquí vemos el otro de los residuales. Eso es con respecto. Este es con respecto al predicho, parece, si no me equivoco, con los valores pronosticados. Este es con la variable i. Este es con respecto a la variable x1 y este es con respecto a la variable x2. ¿Ya? Donde nosotros podemos decir que, por ejemplo, si nosotros trazamos una línea imaginaria en el eje X, eh, igual se me están escapando los valores, que entre a tal rango se acerca más, trata de variar, trata de más o menos explicar la variable independiente, y entre a tal rango, ahí no la explica tanto del todo, sino que sobre predice ese valor, predice ese valor. Ya. Y lo otro también podemos ver en esto es con respecto a la homoselasticidad, que, que es con respecto a ese, con el residuo, que si se fijan, igual es como una B. Ahí parece que hay problemas de las varianzas, porque no son iguales. Es como el de la clase de ayer, el ejemplo que le mostró la profe del gráfico. Se lo voy a compartir para es el 13. Ese, ¿se fijan que más o menos se comporta así? ¿Ah, no me escuchan? Sí, es que estaba buscando el... O sea, claro, es como curvado, más que recto como el otro. Sí, ¿Y qué dice abajo, Alan? Del... acá mismo, en este mismo dibujo. Ah, claro. No, sí, ahí sale. No lo había visto. Falta de linealidad y problema de varianza. Ya, entonces, eso es el tema de corregir en el modelo, que ahí hay que ver si es que se puede hacer, si eliminar una variable o agregar y agregar otra.
Eh, ¿Qué más se puede mover en el Hamoy? Que ahí de este he visto yo. La multicolinealidad, esa, ¿o no? Ah, sí, Sí, aquí está el style. Espera, es que no sé qué apreté. Receiver Pro, estandarizado. ¿Y después qué pasa con el otro? ¿O se queda arriba? creo que está abajo de eso. Alan. Ah, Ahí aquí está. está. Aquí está. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos la multicolonialidad con el FIF, Yo eso no lo varianza. entiendo muy bien. Ya, es que lo que pasa es que eso es a través de rangos. Que, que de tal a tal rango se considera que no hay cierta colinealidad, es decir, que Sí, sí, es bajo creo y que era de menor a 0,10 o a 10, no a sé. 10, a 10. A 10. Y el otro era de día 30 Eso, y mayor de 30 era alto, algo así. sí, igual yo he visto eh, eh, es ba- eh, bajos valores. O sea, he visto en otros rangos. Por ejemplo, el que yo he visto es eh, que igual a uno, que no están correlacionados, entre 1 a 5 moderadamente correlacionados, y mayor a 5 de 5 a 10 o más, altamente correlacionados. Pero igual eso depende según de autores probablemente, pero igual mientras más bajo mucho mejor, porque acá no sé cómo estará visto el jamoy, pero si significa acá tenemos un 85% de tolerancia. Entonces podemos decir que no están correlacionados. O si es que tiene, es muy leve. Ahí podemos ver con el test. Este es Durbin Watson, pero este tiene con la serie de tiempo. Y algo me acuerdo de ello, pero acá también esto no explicaría y tendríamos que llegar a la misma conclusión. Entonces tampoco relacionado con I. No, entre ellas. Ah, entre ellas, ya, ya. Es que eso es lo que es que para que la multicolonialidad tiene que ver con qué tan fuerte relacionadas están las variables independientes entre ellas. Porque si ya es mucho, significa que el modelo a explicar no explica mucho, se tiene que corregir. Entonces, ¿cómo se puede corregir? Eliminando alguna variable, teniendo que agregar otra. Y cuando sacaste la matriz de Pearson, ¿cómo se lee cuando en el Excel? A ver, vamos a ver el En Excel. el Compartir pantalla. eh, que fue de los primeros que hiciste, que Esta, que era para sacar todavía no. los CJ, ¿o algo que Sí, me... Espérame, espérame, ¿qué me pasó? A lo mejor me equivoqué. No, espérame, ¿era este? No, era el otro. Eh, Es que cuando comparte me salen dos veces el archivo. Eso, esto. Esa matriz. no, más arriba, que era de regresión. ¿Esta? Espérame, veamos la fórmula. No, ¿Esa? no, que está Eh, de los primeros. eh, Esta es la primera que hice, la matriz X.
Ah, no, ahí está debajo de del análisis de varianza de X2 solamente. Análisis de varianza. A la derecha, arriba, ¿Dónde? se puede. ¿Ahí? Abajo, Ahí, abajo, abajo. Ahí, esa. ¿Esta? es que también mencionaste que eso tenía que ver con la Ah, sí, pues. multilinealidad. Que este es de la correlación, pues. Que, que tiene que ver cómo se relaciona una variable con la otra. Que si se fijan, ahora que lo veo bien, ese es lo mismo que cuando el de correlación múltiple. O sea, en este caso, en el modelo que está en una sola variable, por ejemplo, este es un 0,49 con el i, acá ven, y el otro con x1 un 48. Y ahí está entre las variables. También esa es otra forma de ver la multicolonialidad, que si se fijan que entre variables x1 y x2 da un 0,4, 0,37. Eso igual no implica que están fuertemente relacionadas. Ya si fuera un 0,8, un 0,9, ahí tendríamos problemas, por ejemplo, acá con el ELI, pero eso significa que el X1 está fuertemente relacionado con la variable dependiente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, Que, que más o menos está con el R de Pearson. como para tener un antecedente igual, pues antes de hacer el análisis del fit. Sí, porque por lo que he visto yo, es, eh, la primera forma es esa, o sea, graficar las variables explicativas, por ejemplo, cómo funciona una de la otra. Esta igual no tiene mucho sentido, creo yo, o sí, eh, por el tema de la unidad y lo otro que habría que como normalizar los datos para hacer ese gráfico, porque si se fijan acá las distancias son muy grandes en comparación con el número de latas. ¿Ya? Entonces lo que yo voy es que si yo grafico eh, el eje entre esos dos, ahí podemos ver si qué tan dispersos o no están los puntos. La otra forma es con el sistema de correlación, eso, acá, que ahí podemos ver que no están tan fuertemente correlacionadas. Y la tercera es con el FIF. Y después hay otros más, pero eso yo no, por lo menos no lo he visto. Y la profe tampoco lo explica, llega como hasta el FIF nomás. ¿Sí? ¿Se entendió, Christopher? Sí, Ya, sigamos con el Jamovi, a ver qué más podemos ver. ¿Han visto otra cosa más o han llegado hasta aquí nomás con el Jamovi? Solo hemos visto eso. Ya, entonces ahí voy a tener que ver qué onda más, porque como digo, es la primera vez que lo veo. Aquí. Este no es el mismo Nova, ¿o sí? No, pues este no es el mismo Nova. ¿No le explico esto? No, no se ve. Ale, Ah, no estoy compartiendo no, Pensé que estaba compartiendo el Jamovi. Ahora sí, esto, voy a dejar de grabar porque más que... Va, me equivoqué. Eh, Esto, el Omnibus, acá, este parece que es con el parcial. Sí, sí, parece que sí, el parcial. si es que lo vemos solamente con una variable, con X1, X2, porque
yo me veo por el F observado, porque si se fijan es lo mismo que sacamos nosotros en los test individuales. No O sé sea, la si... prueba posterior a la global, po, la parcial. Sí, sí, Ya, sí. porque miren, acá el X1, el F observado es 861 y el X2 20. Y si yo veo el Excel que hicimos, aquí aprovechando, dejo...